Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video que honestamente yo sé que este es uno de esos videos que no van a tener tantas vistas en el canal. La realidad es que si tú observas con atención los videos que tienen más y menos vista, te vas a dar cuenta que en realidad los videos que tienen más vistas son los que pueden generar polémica. La verdad es que yo tuve la oportunidad de poder decidir hacia dónde quería dirigir el canal, hacia un contenido bíblico, entre comillas, que tuviera mucha controversia y hablara de ciertos puntos y situaciones o pastores o personajes públicos señalando que ellos están equivocados a través de la Biblia, evidentemente, o decidía si quería un canal que no tuviera tantas vistas, pero que fuera un alimento sano, un alimento bíblico, un alimento que realmente trajera a la vida de las personas todo aquello necesario para poder seguir creciendo y seguir avanzando en el reino de Dios. Y bueno, pues evidentemente podemos ver que este canal es un canal que gracias a Dios lo hemos tratado de enfocar en el crecimiento espiritual que tanto ustedes como yo necesito, porque vivimos en este planeta que al final de cuentas desafortunadamente está gobernado por el enemigo y estamos todo el tiempo en ese constante ataque para desviarnos del camino, que es estrecho, como ya lo dijo Jesucristo. El video de hoy lleva por nombre La responsabilidad del evangelio y como ya te lo mencioné, es un video que va a ser duro de tratar, y no porque yo quiera ofenderte o agraviarte o hacerte sentir mal, no. La intención es predicarte lo que Dios ha traído a mi vida. Cuando nosotros asistimos a una congregación que tiene muchísimas personas, desafortunadamente en la mayoría de estas congregaciones son congregaciones que simplemente hablan del amor de Dios, de la bendición de Dios, de la prosperidad, de muchas cosas que la palabra de Dios nos ofrece, claro que sí. Pero la realidad es que detrás de todas esas bendiciones y todas esas grandes cosas que Dios tiene para nuestras vidas, hay una parte importante, la obediencia. Y dentro de la obediencia yo encuentro que existe esta variante que es la responsabilidad. Nosotros no podemos ser tratados por parte de Dios como niños. ¿Somos espiritualmente niños? Claro que sí, somos personas que tenemos esa bondad en nuestros corazones, que la palabra de Dios nos invita a que seamos como niños, pero somos al final de cuentas adultos. Y tú y yo somos responsables por las cosas que decidimos, las cosas que hacemos y las cosas que pensamos en nuestra propia vida. Entonces muchas veces la mayoría de las predicaciones te dicen que si tú pecaste, como inclusive yo tengo un video en mi canal que dice, si tú pecaste, no te preocupes, arrodíllate, pídele perdón a Dios y sigue adelante, no te dejes engañar por el enemigo y no te apartes. Pero también es sumamente importante hablar de lo que nosotros vamos a hablar en este video, la responsabilidad del evangelio. No tenemos ni podemos nosotros como hijos de Dios olvidarnos de los atributos que Él tiene. Y uno de los grandes atributos que tiene es que Dios es un Dios justo, es un Dios que tiene ira en contra del pecado y en contra de los pecadores. En Salmos lo dice. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esta situación donde identificamos que nuestro Dios es amor, pero que nuestro Dios también tiene ira en contra del pecado y de los pecadores, empieza a haber un choque muy fuerte, porque a veces no podemos entender cómo alguien que en esencia es amor puede tener ira, pero es parte de ir descifrando y entendiendo por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios. El amor cubre el pecado del ser humano por medio de Cristo Jesús, pero aún así, como ya te lo mencioné, tenemos que tener un cuidado y una atención tremenda en el evangelio. Tenemos que comenzar a entender que somos responsables de lo que Dios nos ha dado: salvación, misericordia, justificación gratuita. Te pido por favor que me acompañes a los siguientes versículos que cuando tuve la oportunidad de leerlos, híjole, me temblaron las piernas de un temor tan grande por leer estos versículos. Y yo te los comparto no con la intención de que tú sientas ese temor o que sientas
ese sentir que yo tuve, porque independientemente del temor que yo tuve, fui bendecido, porque esa es la palabra de Dios. Es una espada que corta al entrar y al salir, pero para bendición de nosotros, porque empezó a caer en mi vida un sentimiento tan profundo de responsabilidad por el Evangelio, de responsabilidad por la salvación y por la misericordia, que mi vida empezó a cambiar verdaderamente. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículos que aterrorizan verdaderamente. Versículos que en verdad yo creo que a cualquier persona que es honesta, son versículos que dan pavor. Utiliza frases como pisotear al Hijo de Dios. ¡Wow! O enfrentarse al Espíritu Santo. Y esta es parte del Evangelio que nosotros tenemos que compartir. El ser realistas y el predicar que como hijos de Dios no podemos estar jugueteando con el pecado. No podemos permitirnos vivir engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño en nuestras vidas personales diarias, porque entonces realmente no estaríamos entendiendo o comprendiendo el Evangelio como debe de ser. En muchas ocasiones, y sobre todo por el video de la apostasía, muchas personas comentaron: entonces, como tú vives bajo la gracia, ya no vas a cumplir los mandamientos, es decir, que puedes robar y puedes matar y puedes hacer. Claro que no, pero realmente en muchas ocasiones las personas, cuando no explicamos, no compartimos y no predicamos esta parte tan importante, realmente viven en eso. Porque muchas veces el engaño del enemigo es: tú ya eres salvo, puedes pecar, ya murió Jesús por ti. Y entonces empezamos a tropezar y a tropezar y a tropezar y a tropezar en nuestras vidas personales. Como hijos de Dios tenemos que estar fortalecidos todo el tiempo. Tenemos que ser personas que realmente estemos interesados en el Evangelio, en las palabras que Dios nos ha dejado escrito a través de su palabra. Comprender, entender, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ministre y que nos permita recibir de parte de Él lo que necesitamos en nuestras vidas, porque probablemente los pecados con los cuales yo luché y los cuales yo lucho no son los mismos pecados con los que tú te estés enfrentando. Entonces tenemos que analizar y entender, comprender, escudriñar la palabra de Dios como hijos de Dios, aferrarnos al Espíritu Santo, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a este sentir de realmente comprender que a pesar de haber recibido esa justificación gratuita, no podemos estar conviviendo, seduciendo y permitirnos tener esa relación con el pecado, con gente pecadora. Porque muchas veces cometemos el error pensando en que nosotros vamos a convertir a la gente que no es redimida a los pies de Cristo, pero resulta que realmente nosotros que ya fuimos redimidos terminamos convirtiéndonos en lo que ya fuimos y cosas peores. El Evangelio no simplemente es creer y decir: ay, simplemente, pues Jesús murió por mí y muchas gracias, Señor, y yo te recibo, Jesús, en mi corazón y ya. Claro que no. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer no simplemente lleva el decir: ah, sí, yo creo, no, sino transformar mi vida y decidir transformar mi vida, reconocer los muchos errores que como persona he cometido y sigo cometiendo, y seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Estas palabras no fueron fáciles cuando yo las leí, porque probablemente en el momento en el que yo las leí, yo entendí y comprendí que yo aún estaba jugueteando con el pecado.
Comprendí y entendí que yo estaba, pero no estaba, pero a veces sí estaba, y me dejaba arrastrar por pensamientos y me dejaba arrastrar por ideas, por acciones que realmente estaban haciendo que yo pisoteara al Hijo de Dios. En quebranto, yo me arrodillé y le dije: Señor, perdóname. Hoy que estoy leyendo estas palabras, reconozco que yo te he pisoteado. Reconozco que yo le he hecho afrenta a tu Espíritu Santo. Y con humildad te digo, lo único que cambió en mi vida en ese momento fue el sentido de responsabilidad. El saber que Dios me dio algo que no merecía, pero que ahora yo soy responsable de vivir una vida digna. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si algunos han tenido la oportunidad de verla. Voy a hacer un resumen de 30 segundos. En una guerra, una madre pierde a sus 3 o 4 hijos, 3 hijos, y solamente le queda un hijo vivo. Después el ejército norteamericano decide que un pelotón completo vayan y rescaten al último hijo de esta señora. Y empiezan a cruzar y empiezan a buscar la manera de sobrevivir en la misión que ellos tienen. Empiezan a morir algunos miembros de este pelotón, y cuando llegan y encuentran al famoso Ryan, al hijo de la señora que están buscando, el muchacho no se quiere ir porque él entiende que tiene una responsabilidad con su gobierno en la situación que está pasando. Al final de la película todo el pelotón termina muerto, pero el capitán le dice una frase: sea digno de esto. Y la película termina con el Señor preguntándole a su esposa si realmente fue alguien digno del sacrificio tan grande que hicieron esos hombres al tratar de salvarlo. Cuando yo vi eso y leo la palabra de Dios, no puedo evitar el pensar, el llegar a los pies de Dios y decirle: Señor, dime que viví una vida lo más digna de ese sacrificio. Y me esfuerzo y lucho, y de verdad es una lucha constante de todo el tiempo, porque a veces pensamos y creemos que la acción solamente es el pecado, pero recuerden que Jesucristo dijo que aún el pensamiento, el pensar, ya es pecado. Así de santo es nuestro Dios. Entonces, yo espero que estas palabras te sirvan. En mi corazón Dios puso el hablar de esto, y espero que edifique en tu vida. Espero que comprendas esta responsabilidad que nosotros tenemos por el Evangelio. No me importa cuántas personas vean estos videos, lo que me importa es que tú que lo estás viendo, yo sé que Dios te ha permitido verlo por alguna razón, y espero de todo corazón que, al igual que yo, logres aprender de la palabra de Dios, no de mí, de la palabra de Dios.